Aquest acte està organitzat per l'Associació d'Estudiants Progressistes, que és un sindicat d'estudiants que lluita per la defensa dels drets a les universitats i a les escoles. També per la delegació d'estudiants de la Facultat d'Informàtica i per Linux UPC, que és una associació també de l'UPC que busca la defensa de la cultura lliure i del software lliure a l'UPC. Llavors, tenim aquí el Carlos Sánchez Almeida, que és advocat, diplomat en dret civil i col·legiat des de l'any 87 i especialitzat en temes legals referents a internet, amb una llarga trajectòria professional en associacions com Fronteres Electròniques, medis de comunicació digitals i actualment té el seu propi bufet. També tenim a la Simona Levi, una artista i activista italiana que és directora teatral d'obres de crítica social com Realidades Avanzadas i promotora de moltes activitats relacionades amb la cultura lliure, sobre la reforma de les lleis de la propietat intel·lectual i suposo que més coneguda com a fundadora de l'associació XGAE, que ara s'anomena X.net, que és una associació a favor de la llibertat de la cultura i del coneixement. També teníem, en principi, com a convidat el Tomasz Matuschik, que venia de 20. En principi ens havien confirmat la seva assistència i venien a parlar de la seva xarxa social. El Tomasz era el director de l'àrea d'enginyeria de Barcelona, de 20, però tot i haver confirmat no han aparegut. No sé si per la pluja o perquè se n'han oblidat o per què. I bé, jo passo al micro i no sé qui vol començar. No, soy yo. Català, castellà... Yo castellà, perquè... hola, buenos días. Como estamos bastante en familia, yo y Carlos nos conocemos mucho de muchas barricadas, vamos a hacerlo un poco informal. Y eso, como somos poquitos, un poco, yo no sé lo que ya sabéis, los que os cuentan aquí, lo que sabéis por cuenta vuestra, veo que utilizáis Windows, o sea que supongo que la cosa no está muy bien. Yo en realidad les he suplicado que no me invitasen porque yo de esto no sé nada, del tema de privacidad, del tema de patente de software, etc. Pero bueno, me han dicho de venir igualmente y yo intentaré ser útil en lo que pueda. Y eso, por eso, sí, yo soy especializada, bueno, XNet, que es una organización que antes se llamaba XGAE con X, como exnovio, y luego las GAE dijo que no sé, que le sonaba algo familiar y tal, y no le gustó y nos tuvimos que cambiar de nombre por un tema de marcas y patentes. A pesar de esto, nosotros llevábamos ya un par de años diciendo que muchos de los contratos que las GAE hacían los autores eran ilegales y nunca hemos tenido problemas legales con ellos sobre estos temas, sino que nos han buscado sobre un tema de marcas y patentes relacionados al nombre. Y en todo caso lo digo porque somos una asociación de ciudadanos de a pie, no tenemos particular formación, hay muchos hackers entre nosotros, pero también gente que viene del mundo del arte, profesores de letras, profesores de escuela secundaria, etc. Y también tiendas como la famosa tienda de Trastore, que es la que gracias al trabajo que han hecho ha habido este importante cambio respecto al canon digital y también ha derivado a lo que luego ha sido inculpar toda la cúpula de las GAE por un tema de robo generalizado, etc. Digamos que nos ocupamos de, entre ciudadanos, intentar ver cuáles son qué es lo que nos están haciendo y cuáles son nuestros derechos y de defenderlo en relación a Internet y a su uso, y a Internet como herramienta, pero Internet también como, para nosotros es como una época histórica, es como un campo de batalla que ha permitido grandes cambios. Yo creo que ha permitido la revolución que estamos viendo contra el sistema que ha regido en los últimos siglos. Entonces yo hago una pequeña introducción muy simple, posiblemente son cosas que ya sabéis, entonces podemos tirar millas o un poco como veáis,
sobre algunos conceptos básicos que son sobre los que trabajamos la gente que intentamos trabajar estos temas. Tema de derecho del usuario. Entonces, ¿qué ha hecho Internet? ¿Qué ha hecho Internet? Internet ha producido lo que llamamos una desintermediación, quiere decir que ha eliminado toda una serie de intermediarios en lo que son nuestros derechos al acceso a la información, a la cultura, al conocimiento, pero también a la organización política, etcétera, etcétera. O sea, es evidente que antes, para recibir una noticia, pues tenías que pasar por los canales, algunos canales concretos de prensa, televisión, etcétera, etcétera, y ahora tienes otra manera de informarte. Lo mismo por lo que concierne pues al acceso a la cultura, a la información, a la música, al cine, etcétera, etcétera. Ha cambiado. Y esto que ha hecho ha cambiado la perspectiva de la importancia tanto desde el punto de vista de la interacción como desde el punto de vista más sencillamente y trivialmente de los negocios, de la propiedad, como era antes. Yo soy propietario porque lo produzco, de este disco de Elvis Presley, por ejemplo, y el acceso. Entonces, antes el negocio, pero no solo el negocio, sino los privilegios, los monopolios, se basaban sobre la producción de escasez de material inmaterial, de pensamiento o de producción cultural. Y Internet ha roto esta barrera, y entonces ahora los negocios, la problemática se ha desplazado del discurso de quién tiene la propiedad de los contenidos y los materiales de producción de los bienes inmateriales a quién tiene o quién facilita el acceso a estos bienes. Estos son dos puntos importantes que nosotros utilizamos en la lucha y en la práctica, y también son dos puntos interesantes de los que debemos defender y es atacado. O sea, el enemigo intenta mantener y volver a este espacio en que el acceso está vallado, y entonces él es propietario de lo que está de un lado de la valla. Entonces Internet ha roto esta barrera y ha roto esta barrera porque ha nacido así, porque algunos hombres y mujeres han hecho que sea así. Tenemos que tener bien claro que todo puede cambiar y que vallas se pueden poner, aunque con una cierta dificultad, supongo que Carlos lo explicará, pero quiero decir que Internet es una herramienta, muchas veces vosotros lo sabéis mejor que nadie y es vuestra la responsabilidad, lo siento, la gente no es consciente que podría ser, ya no es del todo abierto, pero podría ser mucho más cerrado de lo que es todo este tema. Muchas veces la gente piensa que esto es así, siempre será así, y sabemos perfectamente que la Tierra ha sido libre un tiempo y ha dejado de serlo, y que no sabemos, el agua ya cada vez menos, y no sabemos qué pasará con el aire. Entonces, las personas que se ocupan de estos temas tienen una responsabilidad histórica en la preservación de la libertad y en aumentar la libertad que hay en estos campos. Típica cosa histórica que pero sobre la analogía con la invención de la prensa, o sea, la emisión de una tecnología que de repente permite una democratización de los medios de producción, como ha pasado con la imprenta, y igual reacción por parte de los poderes económicos y fácticos que pierden privilegios, en el caso de la imprenta, pues la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, la simple invención de la prensa, de la imprenta, ha hecho posible el cisma y la fractura en Europa entre católicos y protestantes. O sea, esto produce inmensos cambios. No sé si esto lo sabéis, supongo que sí, porque se pudo traducir la Biblia al lenguaje popular alemán y ya no era en latín, entonces se permitió un acceso a la cultura directa sin intermediación, una desintermediación, y ya no necesitabas a un cura que te explicara, no solo que tuviera el libro manuscrito, sino que un cura que te explicara del latín al lenguaje popular lo que contenía la Biblia. Entonces de ahí nace todo el pensamiento que luego crea una gran fracción, un gran cambio. Entonces con Internet pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Esta gran emisión de tecnología produce una desintermediación y entonces una democratización social, no solo sobre los medios de producción, sino sobre el pensamiento, y destruye privilegios, monopolios,
monopolios económicos, pero también monopolios de pensamiento y culturales. Por esto que es tan importante llevar al tuyo la cúpula del SGAE. No es solo una cuestión simple de justicia simple, es una cuestión de pensamiento, de forma de pensar. Entonces, un toque muy rápido sobre el tema de propiedad intelectual, porque me dice el compañero que aquí no tocáis mucho estos temas. La propiedad intelectual en teoría nace con la idea, bueno, un momento, las leyes de propiedad intelectual como las que conocemos tienen unos 150, 200 años y nacen en el 1710 con el acuerdo de la reina Isabela sobre propiedad intelectual, y nacen en el 800 con una filosofía alrededor del valor social, del aporte social de los creadores y de los agentes culturales. O sea, hay un truco en esto, lo explico. La idea por la que este gremio dice que puede recibir un plus para su trabajo es que su trabajo tiene un retorno social. O sea, los creadores culturales, la industria cultural o los agentes culturales o de productos inmateriales permiten a la sociedad, aportan la cultura, y entonces este es un plus a la sociedad. Y es por esto que se ha pensado que se le tiene que dar unos derechos de autor que en teoría nunca deberían ser un sueldo, deben ser un plus. O sea, la teoría es que tú haces tu trabajo, es un trabajo que aporta a la sociedad, y entonces sobre este trabajo, que se gestiona como trabajo, entonces que debería ser remunerado, tú tienes un plus que son los derechos de autor. Entonces, esto es la teoría por debajo de la ley de propiedad intelectual. En realidad, ¿qué es lo que vemos? Vale. Vemos que casi en ningún momento histórico los autores han recibido este plus. El único momento, es curioso también si os fijáis, el único momento en que los derechos de autor han ido a los autores ha sido en un brevísimo momento cuando rodaban cabezas durante la Revolución Francesa. Nunca, ni antes ni después. El primer copyright es del 1500 no sé cuánto, y es justamente alrededor de la invención de la imprenta. La invención de la imprenta creó una ola represiva, igualmente como ahora en Internet, una inmensa ola represiva para poder controlar este descontrol que se había creado de gente imprimiendo cosas. Entonces, normalmente, por ejemplo, en Francia, la gente que era absolutamente clandestino, prácticamente clandestino imprimir, y te mataban por imprimir. Entonces, ¿cómo nace el primerísimo copyright? La palabra copyright, derecho a copia, nace en Inglaterra entre Bloody Mary, la famosa Bloody Mary, y el reinado siguiente, que no me acuerdo ahora el nombre, porque hizo lo que luego demostró funcionar, que pidió la censura, empezó a ser aplicada ya no como directamente una acción de gobierno, como por ejemplo en Francia impidiendo la impresión, sino encargando a un gremio en especial, el gremio de los productores, o sea, de los que tenían las máquinas para imprimir, encargarles el rol de ser censores, y a cambio se le daba el copyright, el derecho a copia. O sea, ahí sí había la libertad de imprimir a cambio de que el gremio que tenía la máquina aplicara la censura. Y entonces, a cambio de esto, tú tienes copyright, el derecho a utilizar la imprenta. Y es exactamente, como probablemente Carlos explicará luego, lo que se está pidiendo ahora a los telecos, etc. O sea, de hacerse cargo de la censura en Internet, de hacerse cargo de cortar los grifos, de poner las vallas, y a cambio tener toda una serie de ventajas, por ejemplo, la destrucción de la neutralidad de la red, etcétera, etcétera. Entonces, este es el campo de batalla que la historia nos enseña, tiene todos unos códigos que ya conocemos, nos pilla bastante más listos y bastante más preparados. Y bueno, esto son una pincelada de cosas que hay que tener en cuenta. Os quería mostrar, una última cosa. Sobre la desintermediación, aquí estamos hablando de derechos de los usuarios. Otra cosa que hace Internet
es romper esta división entre quién produce y quién es usuario. Hay una mezcla clara. Y os quiero enseñar un gráfico para acabar mi parte, luego volvemos sobre estas cosas, que a mí me ha interesado mucho y que me ha cambiado bastante la vida y la perspectiva desde la que trabajo. Lo veremos con este bellísimo Microsoft. Vale, no, da igual el color, no, porque eso era un gráfico muy rápido donde se ha ido. Porque está la pantalla partida. Vale, yo quería el mouse. ¿Dónde está la derecha? A ver. Bueno, vamos a ver. Solo da igual que se ponga el color. El gráfico que quiero mostrar. Bueno, estos son documentos que os pueden servir sobre el tema de modelos de negocio y de propiedad intelectual que tenemos en el FT Forum, que es un foro que hacemos en Barcelona a final de octubre junto con los Oscars, el mayor evento de cultura libre de todos los tiempos, que sin duda conoceréis, en el Apolo, que es una gran fiesta para explicar que la cultura libre funciona y además produce dinero, riqueza y felicidad. Y luego va acompañado de un trabajo que hacemos sobre cómo utilizar Internet para la revolución, la democratización de la cultura, etcétera, etcétera, todo lo que se está haciendo. Y esta es una parte sobre temas económicos, a ver si consigo. Y el gráfico que os quiero mostrar, que a mí me gusta mucho, es este, hablando de ingleses. A ver, casi estamos, ese. Hostia, solo que justo estaba fuera de pantalla, qué mal rollo. Vale. Entonces, este es un gráfico de la Open Knowledge Foundation, de las publicaciones de libros, solo de libros y solo en Inglaterra, y a mí me ha servido mucho para entender algunas cosas. Como veis, cuando es desde 1600, no sé si lo veis, o sea, la cifra aquí es cantidad de libros y aquí son los años abajo. Entonces, desde el 1600 hasta el 2000. Entonces, es clarísimo que mientras que hay muy poca gente que hace libros y que produce y que escribe y que produce libros en el 1600. Cuando hay un cambio de tecnología hay un gran aumento, pero con el digital prácticamente toda la población inglesa escribe libros. O sea, quiero decir, primero, ya no hay diferencia entre quién son los artistas que necesitan unos derechos de autor aparte. Es Bisbal más artista que mi abuela que publica recetas con sus historietas en internet. O sea, se abre una gran cuestión de quién son estos que además hay que pagarles, demás, etcétera, etcétera. Y se ve clarísimamente entonces este tema de la desintermediación. Antes supongo que a los pocos escritores habría que sí darle un plus porque ya tendían a morirse de hambre, teniendo en cuenta que además este plus pasaba por sus productores, como me he dicho antes, casi nunca lo recibían directamente. Y que tenemos que hacer ahora, que somos sociedades que producen cultura todas, masivamente y globalmente. Entonces, todavía más es una responsabilidad histórica de romper esta barrera de intermediación que se quiere imponer, meter en el trullo todos los que se hayan de meter en el trullo, que lo están impidiendo, impedir que las leyes represivas vuelvan al estado anterior, en que hay una clase o una parte de la población que puede producir cultura y ser agente cultural y otra parte que no. Y en todo caso esto no tiene vuelta atrás, me parece evidente. Dicho esto, Carlos, tuyo. Bueno, pues buenos días a todos. Continuando con lo que explicaba Simona, pienso que Internet ha contribuido notablemente a la democratización de la cultura y de otros derechos, en la medida que decías que me ha hecho mucha gracia que los artistas tendían a morirse de hambre. Pues es prueba de que se ha democratizado la cultura y el arte, es que ahora ya no solamente son los artistas los que tienden a morirse de hambre, somos todos los ciudadanos. Así estamos. Bien, vamos. Lo más importante pienso que va a ser el debate. De hecho, la
la jornada incluso está anunciada como un foro de debate abierto, con lo cual me he permitido una libertad, con el consentimiento de los organizadores, que es abrir el debate también en Twitter con el hashtag #NoLPIWord, aprovechando que se ha sabido hoy que por parte de este gobierno, y en concreto impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura y también por el Ministerio de Industria, parece ser que se va a presentar un proyecto de ley de propiedad intelectual en este Consejo de Ministros de pasado mañana. Con lo cual, dado que vamos a hablar de derechos en Internet, he pensado que un hashtag relativo a la LPI, Ley de Propiedad Intelectual, que quiere sacar el ministro Wert, pues puede ser un buen aglutinador y puede contribuir al debate en Twitter. Y bueno, de paso, Simona ya está controlándolo. Si nos entran las preguntas que no hagáis vosotros, vamos a ver si entran por Internet y así animamos un poco el tema. Bien, de lo que se trata es hablar de derechos de usuarios de Internet, que es algo a lo que yo siempre he sido contrario. Y soy contrario porque no creo que existan unos ciberderechos al margen de los demás derechos fundamentales que tienen el resto de los ciudadanos. O sea, no se puede hablar de unos derechos específicos del internauta, del usuario de Internet. Los derechos que tiene son los mismos que los de todos los otros ciudadanos. Unos derechos que están en franco retroceso. Y a la hora de acudir a un texto de referencia en materia de derechos en Internet, pienso que lo que hay que acudir es al básico que tiene ya un montón de años, es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Tenemos que partir de ahí. Y durante todos los años que llevamos los ciberactivistas luchando por el reconocimiento de derechos en Internet, lo que hemos estado diciendo siempre es que no pedimos nada más para Internet que lo que tenemos garantizado teóricamente en el mundo real. Entonces, cuando se estaba reclamando el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, que fueron los ciberderechos en los años 90, que más se hablaba, precisamente porque son los derechos más claramente ejercidos en el ámbito de Internet, pues lo que decíamos siempre era: no solamente estamos por estos derechos, estamos por todos los demás, y tenemos que pensar que Internet es una palanca para mover derechos no solamente en el ámbito digital, sino en el mundo real. Y hemos visto a lo largo de los últimos años que cada vez más el Internet ha representado una lucha inicial en materia de libertades civiles que luego ha pasado a las calles. En el caso español, el caso histórico más comentado, ya vamos camino de los 9 años, y de hecho se está cumpliendo precisamente estos días el 9º aniversario, fue precisamente la movilización masiva de ciudadanos con respecto a las mentiras del Partido Popular después de los atentados del 11M, el movimiento Pásalo. Pues fue un movimiento que se genera, se cuece en una red digital, pero pasa a la calle. Y después de esto, pues vienen otros movimientos que también se gesta los primeros contactos entre los activistas se producen en la red, pero su voluntad es tomar las calles. Y en el caso español, pienso que también hay que reseñar en el año 2006 ya el movimiento V de Vivienda, que después fue gestando otras iniciativas como la plataforma de afectados por la hipoteca, que posteriormente donde han tenido que combatir es en las calles parando desahucios. Entonces, no estamos hablando de unos derechos etéreos que estén ahí, sino que estamos hablando de los derechos cotidianos de cada día. Y el combate por el derecho a la educación y la cultura como derecho social fundamental no es tampoco ajeno a esto. Durante los últimos años hemos visto un intento cada vez mayor del poder establecido, que es el poder mediático establecido, que no deja de ser sino un brazo del poder financiero, por hacerse con el control de la información en Internet de la misma forma que lo tiene en los medios de comunicación tradicionales.
Estas presiones de la industria se han traducido en diferentes iniciativas, primero con el Código Penal de Aznar, la Ley de Servicios de la Información de Aznar, posteriormente ya con Zapatero, el cambio de la Ley de Propiedad Intelectual en el año 2006, la Ley Sinde en el año 2011 y todas las iniciativas que están viniendo en este ámbito. Próximamente vamos a asistir a 2 episodios nuevos de esta lucha, como van a ser el redactado del Código Penal de Gallardón y la Ley de Propiedad Intelectual de Wert, que además seguramente intenten modificar cosas en materia de propiedad intelectual simultáneamente. Parece ser que los borradores a los que se ha tenido acceso, que han sido filtrados por el Partido Pirata y por la Asociación de Internautas, parece que van dirigidos a criminalizar la actividad de enlazar en Internet, de proveer de enlaces de contenidos en la red. Y se quiere atacar, ya se está haciendo, de hecho la Comisión Sinde ya está intimidando sistemáticamente a proveedores de hosting, amenazándoles con que en el caso de no dejar de prestar servicio a páginas de enlaces, serán sancionadas las propias plataformas de hosting, con una sanción además que con la SSI puede llegar hasta los 600.000 euros. Con lo cual, lo que está haciendo ya en estos momentos la sección segunda de la Comisión Sinde del Ministerio de Cultura es incentivar al exilio digital a los proveedores de hosting españoles, que a la vista de los riesgos que pueden venir derivados de estas nuevas leyes, pues lo que van a tener que hacer es marcharse a Holanda, marcharse a otros países, pensando en que el usuario español, si ve que su proveedor de hosting le va a censurar la web simplemente por miedo a una sanción del Ministerio de Cultura, pues claro, pues va a optar por irse como estamos nosotros, por ejemplo, en Canadá, buscando tierras más fértiles en protección de derechos. En fin, no quiero insistir demasiado sobre estos temas. Pienso que es más interesante abrir el debate, que seáis vosotros los que planteéis vuestras dudas. Pensemos en cualquier caso, y este va a ser el leitmotiv de mis intervenciones, que no estamos hablando de algo virtual, estamos hablando de derechos del día a día. Que todo cuanto estamos defendiendo en la red va a haber que defenderlo en las calles y viceversa. Que en ocasiones la calle va a ser un refugio y en ocasiones el refugio va a ser la red, pero que estamos en guerra abierta, una guerra que por otra parte lleva mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no me refiero ya a esta década. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se basa se asienta en un momento histórico muy determinado, cuando tras la lucha contra el nazismo, las potencias occidentales tienen que enfrentar el miedo a la revolución. Esta farsa del estado del bienestar dura lo que dura el muro de Berlín, lo que dura el telón de acero. A partir del momento que cae el telón de acero, comienzan los movimientos para cambiarlo todo. Unos movimientos que se aceleran a partir de la caída de las Torres Gemelas. Y a partir de ese momento, pensemos además en la gran eclosión de Internet para el gran público que se produce en los años 90, se produce entre esas dos fechas, la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas. Gracias a ese momento histórico, tenemos en este momento el espacio de libertad que tenemos. Pero es un espacio de libertad que se quiere cercenar cada vez más. Las iniciativas ACTA, SOPA, a nivel internacional, la Ley Sinde en España, el Código Penal Gallardón, la Ley Wert que se nos viene encima, van todos en el mismo sentido. Y se está privando de los derechos fundamentales del estado del bienestar a todo el mundo. Entonces, en esta situación de guerra abierta, y digo guerra, no digo ya lucha por los derechos civiles, no digo activismo, no, digo guerra, porque lo que estamos viviendo es una guerra civil, sin muertos, pero guerra civil. Se nos están quitando los derechos. Vamos a tener que utilizar todas las plataformas que tengamos a nuestra disposición. Vamos a tener que enfrentarnos cara a cara al poder, a cara de perro. Un poder que está absolutamente deslegitimado, pero que va a resistir hasta el final. Y va a resistir hasta el final porque incluso hemos perdido la capacidad de sorpresa.
lo que nos gustaba tanto de la informática, el que nos sorprendiese algo, lo que nos gustaba tanto de los medios de comunicación ágiles, que hubiese algo novedoso. Estamos perdiendo, o sea, la corrupción es tanta que ya no nos sorprende absolutamente nada. Y precisamente porque no nos sorprende ya nada, van subiendo el listón. Y yo, sinceramente, ya, para que caiga este gobierno, no sé si vamos a tener que descubrir un día que se descarga pornografía infantil desde las páginas de la Moncloa. Porque es que, si no, yo no sé qué más hace falta para deslegitimar a la banda criminal que está dirigiendo este país. Abro un debate, las consultas, por favor, todo lo que queráis. Pienso que la voz y la palabra os corresponde a vosotros. Muchas gracias. Sí, yo tengo una duda que nos sucede a veces que, por ejemplo, en los últimos años, la plataforma, la red social Twitter, ha sido muy, bueno, ha ido muy bien a nivel informativo para poder saber en tiempo real qué está pasando en el mundo, que ya la persona sea un periodista que pueda dar otra visión de cómo está surgiendo, cómo está desarrollando una manifestación, una protesta, pero que sin embargo pues constantemente llegan noticias de que, bueno, a raíz del acta, la acta fue la europea, pero no, fue la norteamericana, que se podían censurar hashtags, se podían censurar trending topic, se podía cambiar información, se puede manipular qué es tendencia, qué no es tendencia. A veces el servidor cae y alguna vez pues, ha pasado que ha habido una noticia muy bomba y el servidor ha caído y siempre hay voces conspiratorias que no sabemos si ha caído, porque hay mucha gente conectada porque ha habido cierto desconectado, o sea, se ha desconectado alguna foto. No sé hasta qué punto llegará. La pregunta es si está, supongo que tendrá que desarrollarse el concepto de red social como Twitter para informar sobre cómo complementar una protesta desde Internet. Tiene que desarrollarse en algún otro sentido y aumentar. Entonces, la pregunta es en qué sentido, qué carencias tienen ahora mismo estas redes sociales y hacia dónde tienen que evolucionar para poder complementar una serie de crecientes protestas. Sí, bueno, claro, hay muchas cosas que no hemos hablado para nada de esto hasta ahora. O sea, al menos lo que pensamos nosotros en Xnet es lo siguiente, que Twitter y Facebook son el mal, obviamente. O sea, el mal son multinacionales, Facebook además es realmente mal, en el sentido que tiene además una usabilidad terrorífica, y entonces siempre tenemos también que crear espacios alternativos, autónomos, libres. O sea, la red N-1 que seguramente conoceréis, Twitter tiene una alternativa idéntica y muchas otras alternativas. O sea, en esta lucha, cuando utilizamos estas herramientas para la lucha, siempre tenemos que tener, así como tenemos que vivir una parte de nuestra vida dentro del capitalismo, porque es lo que hay, pero también construir alternativas, otras formas de vida, pues aquí tenemos que tener nuestras propias herramientas en las que seamos seguras que son herramientas libres, herramientas que se defienden de los ataques represivos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa no quita la otra, pero porque, y esto, Cory Doctorow ha escrito un texto muy interesante sobre esto. Por un lado tenemos que podernos refugiar en N-1, pero el uso de Facebook y Twitter, el hecho que hayamos cogido Facebook y Twitter que habían sido inventados como herramientas absolutamente para trivializar y para vender nuestra privacidad a empresas privadas, el hecho que lo habíamos utilizado para armar revoluciones es un hack muy potente y muy importante, porque tanto aquí como en los países árabes o en otros sitios, si censuran N-1 no se entera nadie, pero si censuran Facebook porque está convocando a algo contra el sistema o algo realmente revolucionario, se entera hasta la abuela. Y entonces el uso táctico en la lucha o en lo que sea, o en nuestra vida digna personal, el uso táctico de ambas cosas, de las cosas autónomas y libres gestionadas por nosotros y de las cosas que el sistema ha puesto al servicio y que podemos hackear contra los abusos, son igualmente importantes. Nosotros, publicidad, nosotros cada año hacemos un curso que se llama Radical Community Manager y lo hacemos justo este fin de semana, sábado y domingo, que son 2 días intensísimos en que justamente explicamos cómo se pueden utilizar tácticamente las redes sociales. Estáis invitados a venir si queréis. Se hacen conservas, empieza a las 10
sábado y domingo y cuesta de 0 a 10 euros según el dinero que cada uno tenga. ¿He contestado tu pregunta? Sí, bueno. No, yo poco más voy a añadir. Yo pienso que es mejor pasar a la siguiente pregunta. Pero resumiendo, yo pienso que lo fundamental es no meter todos los huevos en la misma cesta. O sea, es una lección que aprendimos de nuestras abuelas, que mucha gente la aprendió dolorosamente el 19 de enero del año pasado con el cierre de Megaupload. Y es algo que tenéis que tener todos en cuenta, que en cualquier momento le puede pasar a Twitter o a cualquier otra plataforma. O sea, en el momento que la censura quiera actuar, lo van a hacer. De la misma forma que se cortó Internet en Egipto o en Siria, lo pueden hacer aquí, llegado el caso, si es necesario. Y no sabemos en este despeñadero hacia el que vamos hasta dónde pueden llegar. Realmente damos muchas cosas por supuestas y muchos derechos pensamos que no nos los pueden quitar y nos los están quitando. Con lo cual no está de más tener en todo momento redes alternativas de todo tipo, ya no solamente en Internet. Lo que tenemos que empezar a pensar es que los sistemas antiguos de comunicación también son válidos. Pensar en el uso de radio, en el uso de walkie-talkies. Va a haber que liberar las ondas también para comunicarnos, llegado el caso, porque puede hacer falta. Entonces no pienso que sea malo cosas como lo que ha pasado recientemente con WhatsApp, que mucha gente dice, bueno, pues ahora si tengo que pagar, pues me voy. Bueno, pues eso te lo tenías que haber planteado antes de que te pidiesen dinero. Es decir, el hecho de que hay herramientas libres que están ahí, que quizás es más cómodo y sobre todo desde un punto de vista revolucionario es más interesante siempre acudir a donde está la gente. O sea, si Twitter es una herramienta que tiene gran difusión y es rápida, ¿por qué despreciarla por el hecho de que esté en manos de una multinacional? Si se puede hackear el mercado público, ¿para qué te vas a ir a otro sitio, a las afueras de la ciudad? Lo suyo es organizar una asamblea revolucionaria en el corazón de la ciudad. Pues lo mismo pasa con las redes telemáticas. Si Twenty, que hoy tenía que haber venido, puede servir, pues a lo mejor nos tenemos que dar de alta en Twenty, aunque no tengamos 14 años. No sé, o sea, cualquier cosa puede ser utilizada de forma revolucionaria y lo que hay que hacer es darle la vuelta. O sea, seguramente el diseñador de un software no ha pensado en eso, pero el usuario es el que manda. Hola. Bueno, me llamo Jordi y soy profesor aquí en la FIP. La observación, pregunta, comentario que quería yo hacer es... Me han gustado los ejemplos que has puesto, Carlos, porque hablabas de Egipto, hablabas de sitios donde se ha cortado Internet, pero también son sitios donde Internet se ha vuelto a recuperar, donde Internet ha continuado funcionando, pese a los intentos de censura. Ahora mismo recuerdo que anteayer, si no me equivoco, vi que Irán estaba censurando VPNs, que era la manera en que la gente podía conectarse, digamos, al Internet global. Bueno, eso fue anteayer, pero es que ayer me llegó un blog donde explicaban cómo vencer esa censura de Irán para poder conectarse fuera. Quiero decir, no sabía cómo explicarlo sin que sonara demasiado peyorativo, pero la cuestión es, digamos que cuando los legisladores intentan censurar, los ingenieros nos reímos. Es un poco la idea, ¿vale? Es sencillamente que, bueno, pues, que si no saben hacer otra cosa, pero que vamos lustros por delante suyo. Que ahí estamos, es decir, Internet, precisamente una de las grandes invenciones fue cómo está diseñado Internet por dentro. Al autor se le dio un premio Turing y no en vano. El premio Turing es el Nobel de los informáticos, por así decirlo. Internet está muy bien pensada, muy bien pensada. Y gracias a eso, pues yo creo que la censura sencillamente es imposible. Si eso lo combinas con las posibilidades reales de anonimato, gracias a la criptografía, que cada vez más puede ser usada y además acercada al gran público vía las CryptoParties, por ejemplo, que son iniciativas populares que hacen, pues sencillamente lo que hacen es explicar
cómo la gente puede cifrar sus datos. Eso deja un poco en entredicho las posibilidades reales. Sí, siempre estará la amenaza de si haces esto te pasa lo otro. No sé cuándo, hace muy poco también, el vicepresidente del Planeta pedía cárcel para los que piratearan libros o películas. Vale, o sea, muy bien. Y los ISPs representan a Estados Unidos o en Francia, que tienen que controlar el tráfico para ver quién usa BitTorrent y quién no lo usa, y quién usa este tipo de protocolos. Eso con una VPN se resuelve. ¿Qué más? Es decir, en realidad sí que estamos en una guerra. Pero me gustaría reivindicar más que el tono dramático que le has querido dar, Carlos, que sin duda es oportuno, pero me gustaría reivindicar un poco el tono que tiene Anonymous al respecto, que es un poco el tono bueno, vale, vamos a reírnos todos un rato. ¿De acuerdo? Entonces un poco, mi pregunta es, ¿de verdad nunca se van a dar cuenta de que está pasando esto? Espero que no. No, es decir, no, al revés, me gustaría tener en cuenta para que tiraran la toalla. Es que no tienen ni pies ni cabeza, que continúen invirtiendo esfuerzos en intentar censurar y legislar. Por otra parte, se entiende que, como todos los que nos mandan tienen la formación que tienen y vienen de donde vienen, pues probablemente no saben hacer otra cosa que eso. Pero también deberían ser un poco más listos y pensar que, en fin, que no van a llegar a ninguna parte. Que nosotros, los usuarios de Internet, hemos decidido que Internet no se censura, hemos decidido que Internet, que el conocimiento debe ser libre, y hemos decidido una serie de cosas, y eso a lo mejor no es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero desde luego pasa por encima de cualquier intento de censura y de legislación al respecto. Estoy muy de acuerdo con esta perspectiva, pero tengo que añadir una cosa. Hay una cuestión de memética, o sea, corremos riesgo que ellos lo que están creando, como no saben hacer otra cosa, estoy de acuerdo, y no la quieren entender y no la pueden entender, están creando un ambiente también alrededor de esto. Entonces, claro, nosotros tenemos que ir más rápido en familiarizar a las abuelas o los abuelos con los criptoparties, porque si no acabará siendo una élite de personas liberadas, etc. Entonces debemos ir, aunque estoy de acuerdo contigo, debemos ir más rápido, porque si no se crean dos mundos paralelos y necesitamos que el mayoritario sea este liberado, ¿no? Y entonces quiero que montemos un CryptoParty y luego hablamos. Sí, bueno, yo he hablado con gente, está uno medio en marcha de cada junio o julio, pero lo que sí que hace falta realmente, estoy de acuerdo contigo, son lecciones, cursos, charlas, divulgación de anonimato para la señora Maruja, con todos mis respetos para la señora Maruja. Es decir, no es el ingeniero informático el que debe ser, porque seguramente ya lo sabe. O sea, es la gente de a pie la que sistemáticamente tiene que empezar a utilizar métodos de ocultación, no porque tengan nada que esconder, sino sencillamente porque los que no deberían mirar están mirando. A lo mejor estoy un poco paranoico ahí, pero... Bueno, sobre este punto lo que sí que puedo informar, se está manteniendo también en secreto porque vienen de la vieja guardia, pero los yeyoflautas están organizando cursos de cifrado para ellos mismos. O sea, se están puestos, pero... Yo francamente me sorprende porque yo el tema del cifrado lo dejé bastante parado cuando vi que era el único que cifraba los correos en los años 90 con el PGP y ahora en cambio ellos están puestísimos, se lo saben meter en el Gmail y utilizan todos los plugins de cifrado. Es realmente curioso. Yo sobre lo que decías, estoy de acuerdo contigo que siempre va a ir detrás el legislador del ingeniero, siempre, y afortunadamente, así tiene que ser, y sobre todo que venga mucho más atrás el militar, porque normalmente la historia de la humanidad de los países avanzados precisamente mejora cuando se deja al militar al final y al legislador también, y son los ingenieros los que hacen en este siglo XXI de tipógrafos, de obreros ilustrados. Eso es lo más necesario. Pero lo cierto es que incluso entre esos ingenieros pasa un fenómeno muy triste, que es que el sistema intenta captarlos. No lo olvidemos nunca también. Lawrence Lessig dice en su libro del Código y otras leyes del ciberespacio que los usuarios de Internet son como grandes vacas, como herbívoros,
que pastan en unas praderas que piensan ellos de libertad, pero que quien escribe el código les puede, llegado el caso, ir poniendo alambre de espino para que vayan por determinados sitios. Y evidentemente puede haber alguna vaca lista que salte la valla y que sepa cómo salir, pero normalmente el gran rebaño va entre los cercados. Y ese es el gran problema. Que el ingeniero es esa vaca lista que puede incluso informar a su círculo más próximo, pero que si no llega al gran público, el gran público se va hacia el matadero. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, y viviendo como vivimos en esta ciudad llena de espías, que durante los últimos 15 años ha habido una labor ingente de captación de hackers por parte de multinacionales, organismos gubernamentales, y recientemente pues, me estuve fijando en la RootedCon que ha habido en Madrid, y es curioso cómo ha ido evolucionando el panorama desde los años 90, cuando se formaron las primeras empresas de hackers que acabaron asesorando a banca online para protegerse. Es decir, aquellos que sabían mejor descubrir los agujeros eran los que se encargaban después de hacer los muros. Y esto ha pasado, se ha ido captando por empresas a los hackers. Y bueno, vemos el caso de Barcelona con Método 3, también con el señor Bevilacqua, que dicen que estaba trabajando para el CNI, y se ha estado vendiendo durante muchos años por empresas de esta ciudad sus servicios de hacking ético, que decían, cuando lo que hacían era espiar al ejecutivo de la competencia. Eso estaba pasando continuamente. No son hackers, son espías, no sé, hay un término muy sucio para definirlo incluso en el mundo de los detectives. Y también puedo garantizar que hackers no son, porque si fuesen hackers seguramente los estaría defendiendo yo. No son hackers, son otra cosa distinta, son topos. Lo cierto es que todo ese grupo de gente, de la misma forma que ha trabajado para el tema del espionaje, lo hace para muchas más cosas. Y entonces, mientras el sistema piense que puede corromper a los ingenieros más avanzados para llevárselos a sus filas, pues piensa que tiene un ejército que le puede parar de esa ciberguerrilla, le puede proteger de esa ciberguerrilla virtual. Y siempre van a pensar eso. Y ahora mismo, cuando están diseñando los ataques a la red, lo hacen contando con esa gente. Cuando se redactan las leyes como ACTA y SOPA, lo que se hace es, o como estas leyes que quiere sacar Huert y Gallardón, lo que se hace es pasar al texto legal lo que ya han hecho a lo bruto en el caso Wikileaks, es decir, cortar las vías de financiación de publicidad, de tarjetas de crédito. O sea, se trata de reproducir lo mismo, y eso, quien les ha asesorado y quien les ha dicho tenéis que ir por aquí, obviamente no son sesudos militares, ni son juristas, son ingenieros tan corruptos como aquellos que les pagan, y los tenemos ahí. Entonces ese es el gran problema también, y eso es una responsabilidad ética que tiene el ingeniero, saber a quién tiene que servir, saber de qué lado está. Lo que en los años 90 veíamos más difícil muchas veces era hacer entender al ingeniero en materia de ciberderechos. Mucha gente, los administradores de sistemas, se pensaban que lo que había dentro de una máquina eran unos y ceros, y que él era Dios. Y de hecho, muchos SysOps de BBS se llamaban a sí mismos en su BBS Dios. Y se lo creían. Hasta que empezamos a decirles, oiga, no, lo que está ahí hablando, lo que está ahí interactuando, lo que están manejando su intimidad, son seres humanos. Y tiene que haber una ética profesional del ingeniero informático respecto a esos derechos. Yo pienso que eso es básico, y lo estoy diciendo hoy aquí no por casualidad, estamos en la UPC. Pienso que es fundamental formar ciudadanos libres, y para eso el papel de los ingenieros es básico. Entonces, estoy de acuerdo, tenemos todavía muchas herramientas de resistencia, pero ojo, hay traidores. Y esos traidores van a fortalecer las herramientas del sistema para dominarnos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a colarme, como yo lo controlo, pues soy el dios de los turnos. Hablando antes con Simona, que me ha preguntado, aquí en la UPC o en informática habláis un poco de
propiedad intelectual o de estos temas, y la verdad es que no. O sea, al menos mi experiencia en la carrera es que lo que se enseña es técnica, teoría despolitizada, neutra, y quizá en alguna asignatura se explica un poco de historia de la informática, un poco de teoría de ética, incluso de propiedad intelectual, más para que no te metas en líos que para otra cosa. Y si se tratan más de temas de patentes y tal, yo creo que incluso son asignaturas sobre cómo crearlas y cómo sacar provecho. Entonces, hablando de cómo hacer frente a todos estos problemas, yo creo que los ingenieros o los profesionales son una parte muy minoritaria de la sociedad, que tiene un papel muy importante, pero son muy pocos. Entonces, ¿por qué la gente usa Windows? Porque tenemos Windows en toda la universidad y en todas las casas. Es porque desde pequeño te compras un ordenador y viene con Windows. Entonces luego que no te lo cambien porque no lo sabes usar. Entonces yo creo que la batalla principal para democratizar un poco estas máquinas y ganar el control de lo que está pasando es la educación, desde el principio de todo, desde las escuelas, de la gente que ya está un poco más crecidita, pero por ejemplo, ¿por qué en las administraciones se sigue pagando las licencias para comprar software privado? Es un sinsentido para una administración. Y por qué en las universidades no se habla de estos temas. O sea, no hablar ya es un posicionamiento. Entonces, ¿cómo veis esta? ¿Cómo habría que hacerlo para...? Yo pienso que se puede resumir todo en una sola palabra: corrupción. O sea, de la misma forma que se crean necesidades para las cuentas públicas que no existían, se construyen aeropuertos, autopistas, estaciones del AVE donde no eran necesarias, y solamente porque había un partido político que se estaba financiando de esa forma, pues lo mismo pasa con las licencias de Microsoft. Lo mismo. O sea, está pasando eso. O sea, vamos a ver, cuando ha habido autonomías que han desarrollado campañas de software libre en la administración, cuando se han hecho plataformas que permitían perfectamente desarrollar toda la ofimática de esa administración pública sin necesidad de acudir a sistemas propietarios que además tenían el código cerrado, y de repente llega una nueva administración de signo opuesto y cambia todo, y donde estaba el Linux en Extremadura pone Microsoft, pues los ciudadanos tenemos derecho a tener una sospecha razonable de decir lo que es arriba es abajo. De la misma forma que en el mundo real el ladrillo ha contaminado toda la política, los bytes, el ladrillo en el mundo real, el byte como unidad de medida en el mundo virtual, el byte también está corrompido. Ya está. O sea, tenemos derecho a tener esa duda. Luego ya veremos. Luego ya veremos. Pero yo pienso que es, como mínimo, esa investigación se tendría que hacer. O sea, ¿qué está pasando para que de repente empiece a cambiarse todos los sistemas? ¿Quién está cobrando por eso? ¿Por qué se toman esas decisiones? Hemos hablado antes de ingenieros corruptos, de ingenieros que se pasan al otro lado. Que lo expliquen los jefes de informática de esas administraciones públicas, por qué se ha tomado esa decisión y por qué ellos lo han consentido. ¿Se llevan algo del negocio? ¿Son partners de Microsoft? No sé, son ellos los que han generado la duda. Porque hasta ahora, en Extremadura, por ejemplo, es que además era una región que era ejemplo mundial. O sea, incluso se había salido en el New York Times, en el Washington Post, se hablaba de esto, y de repente cambia todo con una nueva administración. ¿Por qué? Nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a formular esas preguntas, entre otras cosas porque son nuestros impuestos los que pagan esas licencias. Entonces, que he explicado antes, las vacas van todas, como decía Lessig, por el cercado. Entonces, si a la gente desde pequeño en la escuela se le mete un ordenador con Windows, pues sigue el camino establecido, y solamente hay algunos rebeldes que se giran. Es una escena que recuerdo siempre. No sé si habéis visto la película El Expreso de Medianoche.
Hay una escena muy simbólica que está en la cárcel y van todos girando, les tienen torturándoles, dando vueltas una columna siempre en la misma dirección. Y entonces el protagonista se rebela contra eso y se pone en sentido contrario. Y son los otros los que le llaman loco a él. Cuando realmente los que están completamente adormecidos y aborregados es el resto del rebaño, ¿no? Entonces quizás va siendo hora de empezar a hacer esas preguntas, pero en foros públicos. Cada vez que hay una convocatoria de una administración para explicar su nuevo plan de infraestructuras, decir, oiga, ¿dónde está el informático que ha autorizado esto y por qué lo ha hecho? ¿Por qué esto cuesta? ¿Por qué esta web de la administración pública cuesta millones de euros cuando se puede hacer con herramientas gratuitas? Y no solamente gratuitas, sino además transparentes, que pueden ser escrutadas. Corrupción. Digo aquí corrupción. Y lo digo bien alto. Si alguien se quiere querellar contra mí, que lo haga. Acuso de corrupción a todas las instituciones públicas españolas que no están implementando sistemas de software libre para la administración pública. Acuso de corrupción a todos los políticos que deciden que millones y millones de euros se vayan a empresas norteamericanas de software. Y acuso de corrupción a quien recibe diariamente y admite presiones del Departamento de Estado norteamericano para desarrollar leyes a medida de sus empresas. Entonces nosotros hemos siempre este dúo, él es el polimalo y ahora viene el polibueno, que digo, pero hay soluciones. O sea, respondiendo también en lo que tú dices, están intentando con XNet abrir un posgrado, porque es cierto lo que tú dices. Y por ejemplo en Argentina es cierto que todos los abogados, por ejemplo los ingenieros, etcétera, o sea, menos luego, claro, la línea del compañero, se forman en una línea muy precisa. Entonces, es nuestra responsabilidad formar. Nosotros con XNet, como hemos tenido durante tiempo una asesoría jurídica sobre el tema de propiedad intelectual y de patente, teníamos muchos personas jóvenes recién licenciadas en Derecho que buscaban, por ejemplo, cómo me formo yo en la otra parte. Y el año pasado hemos viajado a Argentina, en la Flaxo, que es una importantísima universidad latinoamericana que cubre toda Latinoamérica, tiene un posgrado de propiedad intelectual, pero desde nuestro punto de vista. Y forma cada año 300, entre abogados, algún ingeniero, algún sociólogo, etcétera, etcétera. Entonces ahora, probablemente no este año, pero el siguiente, vamos a poner en marcha. De hecho, luego me gustaría hablar con vosotros para saber a nivel de facultad de ingeniería, etcétera, etcétera, los profesores a los que igual podríamos... me doy cuenta que me he apuntado, tengo que ampliar la parte sobre este tema. Teníamos ya 2 personas, pero igual quería consultaros si más personas. Abrir un posgrado, porque hay mucha gente. Yo creo que estamos viviendo una revolución y la sociedad civil se está organizando. El sistema no le quiere dar las herramientas, pero Internet nos permite organizarnos rápido, y si nos formamos en el otro lado, ya somos muy formados autodidactamente, pero podemos hacerlo de manera más eficiente. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con él. Estamos a punto de ganar, cuestión de 1, 2 o 3 años recibiremos muchas hostias, pero yo creo que el cambio es inevitable y que lo estamos haciendo. Así que luego, si me dais un poco vuestra opinión, para qué profesor o qué tipo de persona podrían dar clases para formar en este posgrado desde el otro lado, me hacéis un favor. Yo quería comentar, hace algunos meses recibí... Vale, hace unos meses recibí un correo de la UPC diciendo que teníamos disponible no sé cuántas licencias, todas de un paquete enorme de Microsoft, que contenían hasta Windows Server 2000 o algo así, que me parece que no es muy buen sistema operativo de servidores. Les habían colado de todo y pagaron una fortuna. De hecho, hice un tweet desde la delegación de Telecos donde iba la noticia y estaba la cifra que era horripilante. El OPC se está cayendo al suelo por
por la deuda y sin embargo pagaron esas licencias. Poco a poco sí vamos metiendo Ubuntu y cosas, pero seguimos usando MATLAB también, que bueno, no sé si lo conocéis, es una herramienta privativa a nivel matemático muy buena, pero privativa. Existen alternativas pero no se implementan. No hay esa responsabilidad de los departamentos de decir vamos a migrar paulatinamente, pero vamos a migrar. ¿Qué más? Bueno, es un ambiente general, ¿no? Que no me parece que haya, como a mí no en la UPC, esa responsabilidad de decir, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, esto como comentario a la pregunta anterior. Después yo quería preguntar si, sobre todo a ti, si eres consciente ahora o sabes de casos que estén esnifando las ISPs a tráfico directo desde el usuario a las centrales. Es decir, bueno, no sé cómo se llaman exactamente, pero que realmente lo que plantea ACTA y así, realmente la policía ya lo está haciendo en algunas partes. Bueno, la pregunta sí. Ese sería la pregunta. Bueno, con respecto al tema de la interceptación de comunicaciones, lo que es cierto es que tecnológicamente todo el poder lo tiene Movistar. Todo el poder. O sea, la posibilidad de interceptar cualquier comunicación en España es, digamos, como decís los informáticos, es trivial. O sea, es algo muy sencillo, es apretar un botón. Técnicamente, además, está desarrollado de una forma bastante deficiente jurídicamente. Hay un sistema de interceptación de comunicaciones que es el SITEL, que tiene que haber, en teoría, un informe, o sea, un auto judicial que autorice esa interceptación de comunicaciones, y además esa interceptación solamente debería ser de conformidad con la normativa, la Ley 25/2007 de conservación de datos de tráfico de comunicaciones. Tendría que ser solamente para delitos graves, es decir, aquellos con pena de más de 5 años de prisión. O sea, solamente en esas circunstancias se debería quedar. Pero la posibilidad técnica está ahí, es fácil. Yo lo que puedo explicar es que se detectan cosas muy sospechosas a muchos niveles. El caso Método 3 ha evidenciado muchas cosas. El caso, la operación Pitiusa, muchas más. Y claro, de la misma forma que hay toda una red de funcionarios presuntamente corruptos de dar información confidencial que hay en los ordenadores de la administración pública a empresas privadas, ¿por qué no puede haber también una red de policías corruptos que se dedique a filtrar conversaciones? Es una pregunta que hago. No afirmo que exista esa red. Afirmo que es muy fácil interceptar comunicaciones en España, con lo cual esa posibilidad desgraciadamente existe. Y yo sinceramente ya llevo demasiado tiempo presenciando cómo agentes expertos en ciberdelitos son captados por empresas privadas, empresas para las que previamente han desarrollado investigaciones desde su cuerpo policial. Eso ha pasado, y no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Captados por banca privada, por empresas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, el problema de la corrupción puede afectar a todo, y puede afectar a nuestra privacidad. Y eso además cuando no pasa que determinadas intromisiones a la privacidad son autorizadas por el propio Poder Judicial. Y no estoy hablando del caso por el que Baltasar Garzón acabó expulsado de la judicatura, no. Estoy explicando el caso Anonymous. El caso Anonymous, esta persona que tienen ustedes delante, su teléfono fue pinchado porque se estaba escuchando a uno de los acusados del caso Anonymous. Se le había pinchado el teléfono a esta persona después de haber sido detenida y puesta en libertad, se siguió manteniendo su pinchazo telefónico. Entonces esta persona, obviamente, al salir de libertad, lo primero que hace es coger el teléfono y empezar a llamar a abogados para ver a qué abogado contrata para que le defienda. Pues en esa primera conversación que esa persona me hace es pinchada. Está en los autos. La jueza que autorizó esto no está procesada ni expulsada de la judicatura. Y esto es algo que está en este momento subyúdice. Si hay ese tipo de abusos con autorización judicial, que no harán sin autorización, o qué pueden hacer.
Es un riesgo que está ahí. Por eso pensemos en modo paranoico todos, pensemos en que las técnicas de cifrado no son banales, sino que hay que usarlas, y pensemos en recuperar todo tipo de ondas para emitir información. Quizás Internet, hemos pensado que Internet es la solución a todo, pero a lo mejor hay que recurrir a técnicas más convencionales de transmisión de información, y estoy pensando en la radio. Hubo una época muy dorada en los años 90 que había el sistema de packet radio para comunicarse por internet mediante radio. Pues algo así tendremos que empezar a pensar para el futuro también. Bueno, a mí me gustaría... Bueno, a mí me gustaría decir básicamente que, respondiendo un poco a vuestra pregunta de que si había asignaturas en la FIP donde se hablaba un poco del tema, yo tampoco he encontrado, estoy contigo. Pero un día me llamó la atención porque en una asignatura hablamos sobre el Big Data, no sé si os suena. Y nos explicaron bastante bien qué era el Big Data, aunque es difícil de definir. Y bueno, básicamente a mí me llamó mucho la atención las cosas que se han llegado a hacer con todas estas grandes empresas que básicamente, bueno, cuando tú firmas ese contrato que nadie se lee, que tú pones el tic de acepto los términos de condición y condiciones, bla bla bla. Entonces, yo he llegado a ver casos, como por ejemplo eso que hizo Google, que empezó a hacer videoconferencias con famosos. Eso básicamente fue para implantar escuchas a las conversaciones que tenían los usuarios para las empresas, y que las empresas crearan un perfil propio para cada uno de los usuarios. Pues a mí me gustaría saber las limitaciones que tienen realmente estas empresas para hacer todo este tipo de actividades y realmente lo que se puede llegar a hacer. Sobre esto voy a contar una anécdota que se la oí a un fiscal experto en delitos informáticos. Decía él que había dos cerdos en una pocilga, estaban hablando entre sí, diciendo lo bien que se vivía ahí, que estaba calentito, que siempre había barro para revolcarse, siempre había comida en abundancia, y de vez en cuando hasta le estaban bellotas. Y qué gran vida era esa. Y nada, reflexionando sobre esa conversación, decía, le preguntaba al fiscal, se preguntaba a sí mismo, decía, cuando estés en un sitio que todo, absolutamente todo, es gratis, piensa que a lo mejor la mercancía eres tú. Autoridad del fiscal, Ese es el tema. Nada es gratis en Internet. Pones tus datos, vendes tu privacidad a cambio de lo que te dan. Se la vendes a WhatsApp, se la vendes a Google, se la vendes a Microsoft, se la vendes a todos. Ese es el tema. Y luego, cuando ya no lo has entregado todo, cuando había gente que entregaba sus datos a cambio de un politono. Y esto lo llevo diciendo 10 años. Oye, te estás desnudando por un puto politono. Pues eso, la consecuencia es esto, lo que tenemos ahora. El que ahora todo el mundo se desgarra las vestiduras, llegan juristas de última hora que aterrizan ahora en los ciberderechos y empiezan a hacer pomposas teorías sobre el derecho al olvido. Y oye, que esto lo estamos diciendo desde hace 20 años, ¿qué iba a pasar? El Big Data de todas maneras tiene afortunadamente aplicaciones revolucionarias, y quiero mencionar que hay una persona muy comprometida con XNet, que es Javier Toret, que es un investigador de la UOC, que ha analizado el Big Data de la revolución, o sea, sobre todo el 15M, ha hecho un análisis en profundidad sobre todos los tweets emitidos y se ha llegado a conclusiones científicas gracias a eso, y se ha sabido cómo se organizó todo. Ahora ya se sabe cómo se hizo. Bueno, de la misma forma, ellos, los del otro lado, están utilizando toda la información que tienen de nosotros para vendernos productos. Y pasado mañana nos van a vender productos políticos a medida. Lo van a hacer también. Ante la crisis absoluta de las democracias occidentales, se nos van a vender productos diseñados en laboratorio por parte del poder. De hecho, ya se hizo en Estados Unidos. En Obama, cuando hizo la campaña electoral, enviaba propaganda personalizada a cada uno de los miembros de la ciudadanía de Estados Unidos. El riesgo está ahí, o sea, lo están usando. Entonces, ante eso, bueno, pues lo que tenemos que empezar a pensar es
Los grupos mafiosos, a la hora de la verdad, siempre la forma de desbaratarlos no es por los asesinatos, sino porque no pagan al fisco. O sea, Capone cayó así, y de la misma forma que Capone pueden caer todas estas multinacionales. El tema es por qué no pagan impuestos en España cuando se están llevando los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles a sus ordenadores. Ese es el tema. Entonces lo que tenemos que empezar a pensar, y no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, es decir, bueno, todas estas multinacionales de la telecomunicación, vale, este enfrentamiento que tienen por la propiedad intelectual es una cortina de humo. Lo verdaderamente importante es el dinero que se está desviando hacia paraísos fiscales. El tema de cómo se está llevando a cabo desde... O sea, que no puede ser con el dinero que se está ganando en publicidad en España por parte de esas empresas que tengan el domicilio fiscal en Irlanda. Algo tiene que cambiar a cambio. O sea, esos datos, primero, tiene que haber la posibilidad de que todo ciudadano pueda rastrearlos, pueda pedir que se borre sus referencias de ahí, pero simultáneamente a eso, por todo lo que se están llevando de nosotros, pues tienen que pagar algo a cambio y lo tienen que pagar en forma de impuestos. Y digo que solamente con lo que se están llevando de nuestra privacidad, con el valor objetivo que tiene esa información, se podría corregir completamente el déficit público español. Todo. O sea, podríamos salvar la seguridad social simplemente exigiendo que Microsoft y Google pagasen lo que tienen que pagar. Bueno, un tema que es pertinente aquí es todo este tema ahora que salió del Big Data y del Data Mining y tal. Yo estoy en un departamento donde tiene un grupo bastante potente de investigación sobre Data Mining. Bueno, yo no sé mucho de Data Mining, pero lo que sí que es verdad es que todas las inferencias, todos los datos, toda la información que deducen de tener estas grandes cantidades de datos están basados en unos algoritmos con unas condiciones de validez, normalmente demostradas o deducidas matemáticamente. Entonces, ahora ya es demasiado tarde para empezar a pensar en... yo, por ejemplo, es imposible que me borre de Internet. O sea, es como si alguien dijera, quiero ir a buscar trabajo y todo lo que he tuiteado puede ser usado en mi contra, pues lo tengo crudo. Entonces, la cuestión es un poco, quizá una tendencia del activismo debería ser no ya borrar o pretender borrar esos datos de Internet, sino ensuciarlos. Es decir, sistemáticamente falsear datos, poner mierda en esa información, de manera que en algún momento en el futuro esos nubes de datos, sencillamente por una cuestión de validez matemática o de las premisas que deben cumplirse para que la información deducida sea útil, ya no se cumpla, porque será imposible saber qué es lo que es verdad y qué es lo que no. Entonces, yo creo que debería haber una campaña fuerte a favor, no ya de no poner tus datos en Internet, sino de poner datos falsos. Sistemáticamente, siempre. Y si eso lo hacemos todos, los algoritmos de data mining no funcionan, no sirven. Yo voy a explicar un truco para borrar tu identidad digital y la otra. Un truco. No lo invento yo, lo hemos visto hace 2 días en un periódico, el Domingo, que lo publicó como periodismo de investigación. Un señor condenado por asesinar a un estudiante, a Yolanda González, en los años 80. Ese señor legalmente cambió su nombre. Y en este momento está trabajando con el nombre de Luis Enrique, su nombre original era Emilio, para la Guardia Civil. Así de fácil. Yo cojo, dejo de ser Carlos Sánchez Almeida, me cambio de nombre y todo el rastro digital desaparece. Así de fácil. Si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Ese es el tema. Entonces, el tema grave no es ese, el tema es qué nos tienen que dar a cambio. O sea, no hay nada que pare. O sea, el verdadero problema de nuestra privacidad es que en esta sociedad transparente no hay privacidad. Ya no la hay. Entonces lo que tenemos que ver es qué nos dan a cambio. ¿Qué mecanismos se van a arbitrar con eso? Una tarea que le pongo a todo el mundo últimamente es obligatoriamente, vete a tu casa y a toda tu familia, a todo tu círculo de amigos, oblígale a ver Black Mirror.
la serie de televisión. Hay que verlo, o sea, es obligatorio. La gente tiene que entender que ese mundo que describen en Black Mirror ya está pasando, que eso es una alegoría, una metáfora, pero vivimos en ese mundo. O sea, todas las distopías totalitarias que hemos leído en la ciencia ficción ya están aquí. Estamos viviendo en 1984. Entonces, lo que tenemos que ver es, sabiendo que ya nos miran por todas partes, pues lo que hay que hacer es llamar la atención del poder, despistarles, jugar con ellos. Una de las formas de camuflar la información es ponerla a la vista. Eso lo decía Edgar Allan Poe, creo que era en El escarabajo de oro, dejar una carta encima de una mesa es la forma más segura en un despacho de que cuando vienen los investigadores de la policía no sepan en qué archivo encontrar algo. También lo dice el mago Tamariz. Dejarlo a la vista. Entonces, para saber determinada información de una persona, cuando es súper abundante la información de esa persona por internet, cuanto más referencias tengas, mejor. Muchas veces nos vienen al despacho gente que quiere suprimir algo en Google, ¿no? Y está muy preocupado porque, claro, en la primera página, la primera consulta que se hace en Google sobre él, aparece esa multa que le pusieron o esa condena que tenía y demás. Lo primero que le decimos es, bueno, nosotros le vamos a buscar al técnico que se lo solucione. Le vamos a hacer la reclamación jurídica. Ahora bien, usted lo que necesita por encima de todo es un publicista. O sea, usted lo que no puede hacer es tener solamente 2 datos en internet que son malos, claro. Si tiene en cambio 20.000 referencias que hablan bien de usted, dos menos pasarán a la tercera o cuarta página de las búsquedas y ya no las verá nadie. Esa es la solución. Entonces el problema de mucha gente es ese, o sea, que desconocen que lo importante es labrarse una identidad digital y eso es un trabajo de cada uno. El tema de la información, la famosa imagen corporativa, sinceramente, si la imagen corporativa la hace gente como el que inventó el sistema de lobby para la ley Sinde, apañados vamos. Ese es el gran problema. Bueno, cambiando un poco de tema de la privacidad y volviendo un poco a la encriptación de datos, hay países en los que, por ejemplo, encriptarse todo el disco duro de un ordenador y tenerlo encriptado es ilegal o luego estás obligado a darle la contraseña a la policía y tal. ¿Aquí en España pasa eso o realmente cómo funciona aquí? Bueno, en España tenemos una constitución que dice, en el artículo 24, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, por lo cual es algo que normalmente sale bien. O sea, lo mejor que puedes hacer cuando te piden la contraseña del disco duro es decir, me lo he olvidado. Lo mismo que cuando te piden el DNI por la calle. O sea, la forma de no desobedecer es sencillamente no poder obedecer, porque no llevas el DNI. Pues de la misma forma, si te has olvidado la clave del disco duro, ya está. A diferencia de lo que piensa la gente, eso no es un indicio de que ocultas algo. El juez está obligado por ley y por sentencia del Tribunal Constitucional a interpretar esa negativa como lo que es, como un derecho, como el ejercicio de un derecho y punto. O sea, entonces lo que le aconsejo a todos mis clientes siempre es guarda silencio hasta que acabe la instrucción. O sea, tú no tienes por qué dar ninguna explicación. Quien tiene que darla es quien está haciendo gastar recursos públicos, montando una investigación mediática para salir en la tele diciendo que ha desarticulado una banda de delincuentes informáticos. Y colgarse las medallas y luego pasarse a la empresa privada. Entonces, eso que están haciendo, la forma de contrastarlo es no declares nada hasta que llegue el momento de cerrarse la instrucción. Y en ese momento, cuando se hayan puesto encima de la mesa todas las pruebas contra ti, solamente en ese momento diseñas la estrategia. Que ellos pongan todas las piezas. Entonces, y eso además que es una garantía. O sea, tú tienes derecho a saber cuál es la acusación formulada contra ti. Y saber esa acusación no es lo que hace la policía en comisaría, decir, a usted le imputamos un delito de revelación de secretos. Y dices, ¿cuál? No le puedo decir más. Bueno, pues si no me dice más, yo tampoco. Esa es la respuesta que hay que darle a la policía. Y esa respuesta también hay que dársela al juez. Cuando te toma declaración con medio sumario secreto, pues no declaro. No tengo por qué declarar. Y si hay algún juez que te intimida y te dice, es que si usted no declara lo envío a la cárcel, lo que tienes que hacer es denunciar a ese juez por extorsión.
Porque el juez no puede obligar a nadie a declarar, y lo sabe perfectamente. Pero los jueces que han basado su carrera profesional en intimidar a acusados, que vayan cambiando de métodos. O sea, lo que tiene que hacer un juez de garantías, que es lo que tendría que ser un juez de instrucción, es sencillamente decir, mire, a usted la policía dice esto contra usted, el fiscal le va a acusar, ¿usted tiene algo que decir? Y entonces, en ese momento el juez tiene que decir, le advierto que usted tiene derecho a guardar silencio, que yo estoy aquí para proteger sus derechos, que nadie le puede extorsionar, etcétera, etcétera. Y que tiene derecho a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, decir que solamente lo hará en el juicio oral, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que ser. Entonces, el tema del cifrado, mi consejo es practicarlo y olvidarse la contraseña. De hecho, mi consejo es que en todos los servicios de Internet tengas una contraseña distinta. Y la olvides. O sea, yo me las olvido todas. Siempre hay métodos de recuperación de contraseñas que te envían al móvil, etcétera, etcétera. Es mejor crear, como decía Jordi Delgado, crear ese pequeño caos en tu información. Es un método eficaz de protección de la información. Que esté todo un poco removido y ya se apañarán los herederos si algún día tienen que encontrar dónde tenía yo mi cuenta en las Islas Caimán. Cambiando un poco de tema también, pero girando sobre lo mismo, el tema ACTA, PIPA, SOPA, todo esto, como leí algo hace no mucho sobre que ya estaban tramando otra. Bueno, es lo que imagino yo, lo que pienso, que si les tumban una ley harán otra, ¿no? Pero ahora mismo como está en Europa y en Estados Unidos, más o menos, porque es que perdió el rastro ya hace... Yo la verdad es que también, porque el verdadero problema es que las leyes, cómo se hacen las leyes en España y en Europa. Se hacen a golpe de llamada de gabinete jurídico de multinacional. Ese es el tema. Se hacen a la medida de los lobbies. Entonces, según van cambiando las tendencias, van cambiando las presiones y demás. Está avanzada la redacción de directivas, pero hasta que no lo veamos como proyecto de ley nacional, no sabemos exactamente cómo nos va a afectar, porque el verdadero problema además en Europa es que las directivas establecen una serie de principios básicos, hasta dónde puede llegar el legislador nacional después. Entonces, claro, el problema no es la directiva europea de copyright y de derechos de autor, el problema es la interpretación que ha hecho de esa directiva la SINDE y el ministro Wert. Este es el tema. Entonces, es bueno estar informado. Es una labor muy encomiable, por cierto, la que está haciendo XNet y el FC Forum al respecto, que hacer un seguimiento, y seguro que en esto está más puesta Simona, si sabes si están al día o no. Yo solo pienso que tenemos que ganar todo. O sea, esta es una lucha. O sea, el enemigo están aislados, están arriba, el enemigo está, pero es el mismo. En Internet, salud, educación, vivienda, es el mismo. Entonces, tenemos que echar desde ahí y cambiar todo el sistema, y un sistema en que los derechos sean, como decía él, o sea, son los mismos derechos atacados en cada frente, pero son los mismos. Y son los privilegios, monopolios que tienen que preservar y proteger, y nosotros tenemos que impedir que esto ocurra. Y yo, de hecho, y ya el FC Forum y todo, esta es solo uno de los muchos frentes de la lucha que estamos haciendo, y es una lucha que se gana globalmente, porque si no nos tumban de un frente, empiezan por el otro, y la estamos ganando. Y entonces cada vez, por ejemplo, esta propuesta de ley es absolutamente demencial, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, coge el dinero y corre a las Islas Caimán, o sea, no tiene fundamento jurídico, no tiene lógica ni siquiera relacionada con el derecho europeo, o sea, es robo. Esta del hashtag, o sea, la propuesta, la cosa que han filtrado de esta propuesta no puedes ni escuchar un disco que has comprado con tu novia en la habitación, o tu novio, o sea, pueden entrar los geos y llevarse a toda la familia, o sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y es un coletazos finales de un sistema que está desapareciendo, y entonces la lucha se pondrá cada vez más cazurra y dura,
pero el objetivo es echarles de ahí arriba, o sea, no es solo el frente en general. No quiero ser aguafiestas, pero es tarde y quiere llover, literalmente, o sea que si hay más preguntas, pues las últimas ya y si no, nos vamos a comer. Sí, yo luego si me podéis dar nombres o igual hablo un momento contigo sobre este tema del posgrado, porque sí que me interesaría tener un poco de contacto para seguir trabajando sobre esto. Antes de acabar, me gustaría saber un poco, ante todas estas leyes y que parece todo tan absurdo, ¿qué se puede hacer realmente? Quiero decir, ¿cómo paras el sistema para que no se siga avanzando en esta dirección? Pues lo que ya estamos haciendo, si es que no hay ningún método infalible, o sea, realmente la movilización ya está ahí. Lo cierto es que si te refieres al ámbito de la propiedad intelectual, tenemos que ver una cosa, que en cierta manera, y esto lo había estado analizando Javier Toret, la movilización contra la ley Sinde creó un caldo de cultivo, la confluencia con Anonymous, diferentes movimientos y demás, creó un caldo de cultivo que en un momento dado explosionó en las calles. Pero desde el momento que las calles han tomado el protagonismo, y es semana sí, semana no hay manifestación, pues hemos descuidado en cierta manera esa movilización en Internet. Entonces quizás tenemos que ponernos otra vez las pilas, pensar que los derechos son como los músculos, que si no se ejercitan se atrofian, y entonces que es necesario otra vez empezar a fiscalizar de cerca al poder, digamos, en el ámbito de Internet y sobre todo en el ámbito de la propiedad intelectual, porque no olvidemos una cosa, la propiedad intelectual es un troyano, es como un virus troyano que se utiliza para tomar el control político de la red. Realmente es el objetivo que se busca con la propiedad intelectual y con estas leyes tan represivas. Entonces, precisamente por eso, porque tenemos que salvaguardar la red como espacio de libertad para poder conspirar y llevar luego la movilización a las calles, no descuidemos ese ámbito. Pienso que ahora es una buena oportunidad, que pasado mañana se quieren aprobar un proyecto y hay que estar atentos desde el primer momento, movilizarnos, volver a crear todos los foros de debate y grupos de discusión para parar esta ley con protestas y por lo menos, y si la aprueban, que el coste político sea tan duro como fue la ley Sinde para el gobierno de Zapatero. Les costó carísimo. O sea, el 15M que les explotó en la cara no hubiese sido posible sin la movilización previa contra la ley Sinde. Esto seguramente, y yo creo que vosotros tenéis una responsabilidad importante aquí porque son los temas que tratáis, o sea, se trata realmente de informar y organizarse. Con la ley Sinde tenéis que pensar que les costó 2 años que se aprobara, y no sé si os acordáis que al principio de la ley Sinde, a los 2 días de salir la ley Sinde, tuvo que salir Zapatero en rueda de prensa explicando que no era aquello que iban a hacer. O sea, la primera opción de, ¿cómo se llama?, la ley de economía sostenible, esta cosita que habían puesto al final, que luego era la ley Sinde, que intentaron meter sin que se notara en una ley enorme de economía para que nadie se diera cuenta. Cuando ha sido destapada, la primera hipótesis era demencial, o sea, era sin juez ninguno, o sea, lo que se le ha hecho rebajar, y la razón porque la ley Sinde no cumple la función censora que querían y de recorte de derechos en Internet, es porque ha habido lucha, y la lucha la ha habido porque la gente en España está muy informada del uso de Internet gracias a Teddy Bautista. Teddy Bautista ha hecho más por la cultura libre que todos nosotros juntos, porque ha demostrado que realmente había una intención represiva y de corrupción y de robo detrás de esta defensa demencial de la ley de propiedad intelectual. Y creo que en Cataluña, en España, somos vanguardia, y digo Cataluña no solo porque estamos aquí, pero además porque es verdad, somos vanguardia en este tema. Y creo que
en este tema en concreto se puede crear una presión y una desobediencia tan alta que les cueste mucho, aunque lo aprueben porque tienen mayoría absoluta y lo aprueban este viernes. Es inaplicable que los chavales no se integren, como dice el compañero, es inaplicable una ley tan lejos de la lógica de la realidad y también de la tecnología sobre la que quiere legislar. Así que hay que, a la luz del día, demostrar la desobediencia. Para mí son muy importantes los memes, para que el tema del rebaño, o sea, una cosa es que consigamos que no sea eficaz, pero la otra es que todo el mundo sepa que conseguimos que no es eficaz y lo conseguimos porque no es lógico y no es justo. Y entonces el rebaño, o sea, la gente que no se experta de estos temas, sobre la ley Sinde, nadie ha creído la versión del gobierno. Muy poca gente, por eso que luego no les vote y todo lo que ha venido a consecuencia ha tenido repercusiones en todos los otros ámbitos. El tema de Internet a mí me fascina porque yo defiendo luchas en muchos otros ámbitos y es realmente una vanguardia positiva en el sentido que la gente lo maneja por temas de trabajo lúdico, etcétera, y te permite entender que puedes ganar no solo ahí, sino en muchos otros lugares. Puedes cambiar, puedes gestionar tú en lugar de dejar que te gestionen, y esto lo puedes vivir en ámbitos muy variados por el uso de Internet y luego lo puedes aplicar a muchos otros ámbitos de lucha. Pues creo que ha sido muy interesante todos los temas. Hemos empezado sobre los derechos de Internet y hemos terminado con corrupción y criptoparties, o sea que bueno, yo para cerrar esto felicitar otra vez a los invitados que sí han venido y a vosotros por haber venido aquí, y muchas gracias.